La Ouija es un objeto cargado de misterio, utilizado por muchos como un puente entre este mundo y el más allá, y que consiste en una tabla de madera con letras, números y un puntero que parece moverse por propia voluntad. Su historia se remonta al siglo XIX y aunque existen referencias a métodos similares en culturas antiguas, la versión moderna de la tabla Ouija fue patentada en 1891 por Elijah Bohm, quien la comercializó como un juego de mesa. La creencia en su capacidad como medio de comunicación con los espíritus la convirtió rápidamente en un fenómeno popular y a lo largo del tiempo ha sido vista tanto como una herramienta espiritual como un simple juego que, en ocasiones, puede resultar peligroso por la psique humana de cada uno. Precisamente nuestro siguiente invitado ha explorado el fenómeno de la Ouija a través de distintos casos que dan fe de su impacto en la vida de quienes la han utilizado. Pero, ¿cuáles son los peligros de la Ouija? ¿Qué puede haber detrás de los supuestos fenómenos paranormales que la rodean? ¿Qué es el efecto idiomotor? ¿Qué tipo de seres pueden ser contactados mediante esta herramienta? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a David Cuevas, periodista y autor, entre otras obras, de Dossier de lo Insólito y de Los Sin Rostro, encuentros cercanos con entidades. David Cuevas, muy buenas noches. Hola Pedro, buenas noches. Bienvenido. David, en ese mundo que tú bien conoces, el mundo de lo insólito, del misterio, de los arcanos, de los espíritus, ¿qué de cierto hay? ¿Qué podríamos decir sobre el tema de la Ouija? Bueno, ostras, empiezas fuerte, Pedro. La verdad es que es una pregunta complicada de responder de primeras, porque en función de a quién le preguntemos tendrá una opinión u otra. A mí particularmente lo que me interesa más que nada en lo que respecta al asunto de la Ouija son los testimonios de personas que han realizado esta práctica, ¿no? Es una práctica que tiene mucha historia, que empezó a llevarse a cabo desde mediados del siglo XVIII. Los grupos espíritas ya empezaron a adoptarlo de forma bastante importante a finales de ese siglo, y es a primeros del siglo se empezó a utilizar realmente en el siglo XIX, primero del siglo XIX y finales. Es ya a primeros del siglo XX cuando se empieza a utilizar de forma más adecuada en lo que respecta a las teorías espíritas por los propios grupos espiritistas, en el sentido de que se empieza, digamos, a establecer algo que va mucho más allá de lo que es ese contacto con los espíritus, y se extrapola, de hecho, a cualquier prácticamente tertulia de café posterior, en la que en varias casas era habitual jugar un rato, así es como se conocía en su día, a la vasografía o a este mal llamado juego de la Ouija, en el que aparentemente mediante un tablero, con las letras del abecedario, con un sí, un no, un hola y un adiós, algo, según dicen, aparentemente se manifiesta, mediante esta suerte de técnica, que viene de muy antiguo y que, sigue practicando y dando miedo al más pintado en pleno siglo XXI. Uh-huh. David, exactamente Ouija y por qué Ouija, ¿qué significa? Ouija vendría a ser oui, sí en francés, ya, sí en alemán, pero poco tiene que ver realmente con que estos países le hayan implantado más que otros. Yo diría que quizá Estados Unidos se lleva la palma en lo que respecta a, no solamente a la práctica de esta cuestión, que es algo prácticamente mundial, al menos en lo que respecta al mundo occidental, sino en lo que respecta a la comercialización, puesto que en el siglo XX se comercializa como un juguete. De hecho, seguramente los que tengan más de 35 o 40 años, que nos estén escuchando, recordarán cómo no era extraño que en los años 90 se vendiera el juego en spots publicitarios como tal, es decir, atrévete a adentrarte en el juego de la Ouija, pregunta a los espíritus, que es algo que puede resultar casi que escandaloso para algunas de las personas que nos escuchen, ¿no? Porque hay que recordar que esta práctica se empieza a demonizar, nunca mejor dicho, y a coger, digamos, cierta fama complicada o difícil
o maidita, por qué no decirlo, a raíz de una película que marca historia en los años 70, como es El exorcista de William Friedkin, en el que, bueno, pues de repente se empieza a asociar todo lo que tiene que ver con la Ouija con aquellos aspectos demoníacos, luciferinos, etcétera, etcétera, que, bueno, pues protagonizan, como no, la famosa película, ¿no? No obstante, la Iglesia Católica, por ejemplo, la ha condenado muchísimas veces, ¿no? Sí, claro. Bueno, la Iglesia Católica, la verdad es que siempre ha estado en pie de guerra contra aquellas comunidades o prácticas que de una u otra forma empezaban a plantear dudas en lo que respecta a algunas comunidades bueno, pues que empezaban, bueno, pues a plantearse ciertas cuestiones en lo que respecta a los ambientes, bueno, pues del catolicismo, ¿no? Y bueno, pues pasó con el espiritismo. A primeros del siglo XX hubo guerras importantes en ciertas zonas de España entre el espiritismo y la propia Iglesia Católica, y todo aquello que tenga que ver con este tipo de comunicación aparente con entidades similares, que se salga de todo lo que, bueno, pues esté relacionado directa o quizá no tan indirectamente con aquello que dice la Biblia, para que nos entendamos, pues era condenado por la Iglesia Católica, ¿no? Tiene mucho que ver lo que decíamos antes de, digamos, esa aureola maidita que empieza después del exorcista. Ya prácticamente cualquier persona que se confesara al sacerdote a partir de los años 80 diciendo que había hecho Ouija o había hecho espiritismo, que es como también se decía vulgarmente, automáticamente se consideraba algo que se está muy cercano al pecado, ¿no? Entonces, también es verdad, hay sacerdotes que preguntemos. Yo, Pedro, he hablado con sacerdotes que estaban muy interesados en todo lo que tiene que ver con la parapsicología, ¿no? Ellos quizá veían el tablero Ouija con una perspectiva diferente. Esto también depende a quién preguntemos, ¿no? Pero David Cuevas, exactamente qué es lo que abre esa Ouija, qué abre esa pregunta, ese tablero, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué manifiesta? Pues esa es la gran pregunta, Pedro. Ojalá y tuviera una respuesta clara y concisa, porque esto ya es una cuestión de interpretaciones. Hay quien considera que es algo perfectamente explicable, o bien porque esta planchette, que es el utensilio por el que se iría desplazando por las letras, o el vaso, que de hecho daba nombre a la práctica durante muchos años como vasografía, de alguna forma era movida conscientemente por uno de los participantes, pues o bien para tomar el pelo a los allí presentes, o para hacer, bueno, o para, yo qué sé, o para, no sé, llevar a cabo cualquier práctica, vamos a decir, deshonesta en lo que respecta a las reglas, ¿no?, de este mal llamado juego. Hay quien considera que son movimientos inconscientes. Se habla de movimiento ideomotor, que somos nosotros que mediante movimientos, digamos, musculares, de forma inconsciente, hacemos mover el vaso sin ser conscientes de que lo hacemos. Y luego, obviamente, ya entramos en la panoplia de teorías al respecto, que tienen que ver desde el espiritismo clásico, que vendría a decir, como vuestros los oyentes imaginarán, que tiene que ver con los espíritus desencarnados que aprovechan esta práctica para ponerse en contacto con aquellos que les invocan. Hay grupos, por ejemplo, contactistas, que se pusieron muy de moda a mediados de los 70, que querían contactar con los extraterrestres mediante la Ouija, y obtuvieron resultados, según siempre sus palabras, bastante curiosos. Y bueno, y hay todo tipo de personajes. Ya podríamos hablar de bajos astrales, de personajes incluso de tipo angélico, que se manifestarían aparentemente, insisto, siempre según lo que nos cuentan los testigos a través de esa Ouija. Con lo cual, Pedro, hay casi que respuesta para todos, ¿no? Claro. No solamente nos hablaban de 3 dimensiones hace unos años atrás, luego fueron 5 dimensiones, ahora estamos hablando hasta de 13 dimensiones, o sea que, ¿por qué no pensar que una de esas dimensiones alguien, por llamarla espíritu, se conecta a través de, o bien a través de nuestra psique o a través de algún soporte que pueda ayudarle a tener ese contacto con los humanos, con los seres mortales, ¿no? Es curioso, es curioso. Tú, no obstante, has hecho un trabajo de campo fabuloso, David Cuevas. Háblanos de esos casos que tú has investigado, gente que ha tenido contacto con la Ouija y ha tenido una respuesta. Pues, a ver, me gustaría decir, Pedro, que ha sido muy variado en cuanto a la positividad o negatividad de las experiencias.
pero estaría mintiendo. Lo cierto es que la mayoría de las personas a las que he entrevistado que han tenido experiencias con la Ouija no han seguido muy contentos, han sido experiencias negativas, y esto hay que dejarlo claro. Te hablo de circunstancias en las que personas creían estar contactando con seres extraterrestres, estar absolutamente convencido de los mensajes que estos seres les estaban transmitiendo, y estos seres, conforme iban avanzando las sesiones y hacerse algo prácticamente cotidiano, por no decir algo más, pues incluso animaban a las personas que practicaban este mal llamado juego a desvincularse de su cuerpo físico, ¿no? Entonces, claro, esto, y algunos estuvieron a punto de dar ese paso, lo cual es una temeridad absoluta, lógicamente, ¿no? Es decir, el problema de la Ouija, principalmente lo que yo he captado después de muchos años recopilando historias, es que puede llegar a causar una obsesión importante, lo cual también es sencillo de entender. Si estamos pasando, por ejemplo, por un duelo, ¿no? Quien no ha perdido a alguien de tus oyentes, ¿no? Que diga, pues quiero saber si esta persona se encuentra bien allá donde esté, y intenta contactar mediante la Ouija, y resulta que lo que aparece no es, digamos, aparentemente ese ser espiritual, sino algo que se hace pasar por ese ser espiritual, o incluso algún tipo de entidad, según dicen algunas personas que lo han hecho, de tipo burlón, pues se pueden llevar un susto, una experiencia muy desagradable, ¿no? También ha habido casos en los que, bueno, pues de repente no solamente había mensajes proféticos y en ocasiones desagradables, sino que incluso ha habido movimiento de objetos cercanos, o incluso casos de maldiciones. Si no seguís practicando esto durante los próximos días, habrá una maldición que caerá sobre vosotros. Recopilé un caso, por ejemplo, muy interesante de un grupo de chavales que consiguieron una Ouija en una tómbola, empezaron a hacerlas, empezaron a obsesionar un poco, pero claro, también empezaron a conocer el mundo de las chicas, ¿no? Eran jóvenes, eran adolescentes, y digamos que decidieron dar plantón a la Ouija para empezar a quedar con chicas. Bueno, pues según me cuenta esta persona, en días sucesivos empezaron a suceder desgracias a todos y cada uno de su grupo de amigos. Eso solamente se salvó él. Y me daba detalles de lo que le pasaba a uno se cae de un columpio y se rompe la mandíbula, otro tuvo un accidente que casi atropella prácticamente una moto y le fastidió un brazo, tuvo que ir al hospital, y luego hubo otro caso también de una persona que también lo pasó realmente mal. Quiero decir, hay de todo, ¿no? Si nos atenemos, insisto, a lo que nos cuentan los testigos, y la mayoría de esas experiencias, yo hablo de lo que yo he recopilado, suelen ser de carácter bastante negativo. Yo no dudo que pueda haber otra realidad paralela a la nuestra, que no conocemos, y que eso no significa que no exista, ¿no? Podría ser, ¿por qué no? Y que sea un medio como para contactar, o que ciertas personas con ciertas habilidades, dones o facultades puedan tener la potestad de poder ponerse, valga la redundancia, en contacto con estos espíritus o con estos ángeles, o como los queramos llamar, que los podríamos llamar de muchas maneras. Pero dentro de esa casuística que tú has estudiado, David Cuevas, la que más te ha chocado, la que más te dice, caramba, pues desde luego aquí tiene que pasar algo, porque esto no es normal, porque una serie de acontecimientos, como bien comentabas, de esta gente que han venido sucediéndoles, a lo mejor es, pues mira, pues no, azares de la vida, asociarlas a que han tenido un encuentro con la Ouija, a lo mejor no sé hasta qué punto, pero alguna que te haya chocado, que digas, no, es que esto ha salido porque estaban haciendo la Ouija y en ese momento, no sé, se ha quemado la casa o ha pasado algo grave. Pues sí, mira, hay varias de las que te contaba, me parecieron muy impactantes, ¿no? Pero hay una que no te he comentado todavía, que me parece muy significativa, y es de una persona que me merece mucho respeto, ¿no? Pues se toma estos temas muy en serio, lleva mucho tiempo indagando en ellos, como es Christian Puig, ¿no? Y él, junto a una compañera, Verónica Lillo, y otros compañeros que no quisieron ser identificados, bastante serios dentro de lo que es la investigación del mundo de las anomalías, en una ocasión en Alicante realizan una sesión de Ouija, y algo se empieza a manifestar dando mensajes muy confusos, muy extraños, pero hay un momento dado en el que da detalles de algo que va a acontecer, un hecho complicado y directivo que va a acontecer en Barcelona. Y bueno, empiezan a sacar datos y habla de una explosión, incluso la Ouija, ¿no? Y da una fecha concreta y exacta. Bueno, esto queda como anécdota, pero más adelante la persona, el propio Christian, y dio por comprobar si había habido alguna noticia que pudiera estar relacionada de una u otra forma con lo que profetizaba la Ouija, y efectivamente hubo un atentado, no terrorista, pero fue un atentado de un explosivo en Barcelona por un ajuste de cuentas
entre bandas, y quiero recordar, que coincidía prácticamente en todos los aspectos. No sé si sucedió el día antes o el día después que pronosticaba la Ouija, pero la verdad es que se quedaron muy impactados porque aquello que estaba manifestándose aparentemente, dando detalles de una circunstancia de estas características, acertó, no sé si decirte de pleno, pero muchísimos de los aspectos, ¿no? Y fue algo que les hizo plantear que quizá aquello que estaban realizando, bueno, pues de forma experimental, podía tener más sentido de lo que pudiera parecer en un principio, ¿no? Hablábamos que inicialmente en los años 30 era como un juego, se vendía como un juego, pero que en realidad venía de algo un poquito más serio. ¿Tenemos historia de dónde proviene ese contacto? Porque creo que las hermanas Fox tuvieron mucho que ver desde el punto de vista espírita y que luego, bueno, pues pasaron a un papel secundario porque a lo mejor se las pidió o se las pilló en renuncia, ¿no, David? Sí, bueno, el caso de las hermanas Fox es muy distinto a lo que tiene que ver con la Ouija. Ellas, digamos, empezaron a manifestar fenómenos de tipo espírita mediante tiptología, que se llamaría golpes en las paredes, que estarían aparentemente, bueno, pues provenientes de alguna especie de ser espiritual o algo similar, ¿no? Y bueno, que se comunicaban con ellas mediante golpes. Luego, finalmente, ellas, no es que se les pillaran un renuncio, sino que ellas reconocieron que todo había sido un fraude, ¿no? E incluso en algunas sesiones teatrales reprodujeron ese fenómeno, ¿no? Tenían una habilidad con los dedos de los pies, golpeaban lo que era el suelo que estaba bajo sus pies y conseguían un efecto bastante sorprendente. O sea, no solamente dijeron digamos que había sido un fraude, sino que explicaron cómo lo habían hecho y lo repitieron en varias ocasiones, ¿no? Pero la Ouija, claro, es cierto que hay un vínculo obvio con el espiritismo, ¿no? Está claro, porque fueron ellos los que, entre otras cuestiones, empezaron a utilizarlo de forma más asidua. Claro, era uno de los vehículos, digamos, más directos para contactar aparentemente con los espíritus, porque mientras que otro tipo de prácticas, como podían ser las mesas espiritistas o el juego de la tijera o similar, pues eran más, digamos, más ambiguos. Uno, por ejemplo, respondía solamente sí o no, mientras que, por ejemplo, la Ouija podía responder cualquier cosa, porque tenía el abecedario para poder hacerlo. Era un vehículo relativamente rápido y sencillo para contactar con el más allá o con los espíritus. ¿Qué sucede? Que, claro, aquí podríamos empezar a conjeturar. Si realmente son espíritus los que se manifiestan, hay un famoso parapsicólogo catalán muy conocido, que tú habrás entrevistado seguramente, Pedro, como era Sinesio Darnell, sí. Que él decía una frase que a mí se me quedó grabada en una intervención radiofónica en los años 90, y es que en una grabación psicofónica que lo obtuvo, algo se manifestaba diciendo una frase tan sencilla como inquietante, y es: aquí también se miente, ¿no? Quiere decir, parece ser que en ese otro lado, esto es una teoría obviamente, sería un reflejo de igual que en este lado tenemos a familiares o a personas de nuestro entorno que son mejores personas, otros quizá no tan buenos y demás, hay gente buena y gente mala, en el otro lado pasaría lo mismo. Entonces, ¿quién nos dice a nosotros que cuando queremos hablar con alguien de ese otro lado, el que viene a hablar con nosotros no es precisamente alguien bondadoso, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, y de hecho yo he recopilado experiencias que van en esta línea, Pedro. Ya te contaba antes, hace unos minutos, que incluso algunas personas se habían planteado seriamente el suicidarse para viajar al planeta X con una serie de seres, hasta que se dieron cuenta de que aquello era una tomadura de pelo, ¿no? O que sea lo que se estaba manifestando, pues se estaba tomando el pelo. Y luego hay también experiencias, si quieres te cuento una en un minutito, muy llamativa, que contaba el doctor Fernando Jiménez del Oso, a quien imagino también entrevistarías hace algunos años, ¿no? Sí, señor. Pues Fernando contaba una experiencia que protagonizó él mismo junto a Chicho Ibáñez Serrador, también conocidísimo por toda tu audiencia, ¿no? Sí. Y me parece que la mujer de Chicho y no sé quién más había, una serie de personas que después de cenar en casa de uno de ellos, quiero recordar que era en casa de Chicho, pues practicaron la Ouija como algo experimental. Ellos lo hacían no con la intención de contactar con un ser de otro lado, simple y llanamente pues para ver qué pasaba, para
bueno, pues echar un rato comprobando si realmente aquello podía o no tener visos de verosimilitud, porque recordemos que Fernando Jiménez del Oso tiene una formación importante en psiquiatría y que él obviamente contemplaba estos fenómenos siempre con un sano escepticismo, ¿no? Y bueno, el caso es que se manifiesta algo en esa sesión de Ouija, y se manifiesta dando un nombre, un apellido, diciendo que es un camionero que acaba de fallecer en carretera. Y les pide a las personas que hacen esta sesión, a los antes mentados, que por favor llamen a su casa para avisar a su mujer de que había fallecido. Y aquello da un teléfono concreto. Pero imagínate la situación. Ellos, como lo hicieron con afán experimental, dijeron, bueno, vamos a llamar a ver si esto realmente es cierto o es una tomadera de pelo, pensando que era más lo segundo que lo primero. Y llaman y se pone una señora. Oye, disculpe las horas, preguntamos por el nombre, Antonio Pérez, por ejemplo. Y la mujer dice, no, es mi marido, pero es que no está en carretera, ¿para qué queréis hablar con él? Madre mía. O sea, ellos se quedan muy impactados y, bueno, le ponen una excusa. No se preocupe, ya hablaremos con él. Cuelgan y se quedan, ostras, oye, que esto es verdad, ¿no? Bueno, el caso es que pasan 1 o 2 días y una de las personas que participó en la sesión le dio por llamar de nuevo para comprobar si realmente, bueno, pues había cumplido lo que se les había profetizado, ¿no? Y es que este tal Antonio, camionero, había fallecido y demás, ¿no? Llaman de nuevo y se pone un señor al otro lado de la línea. Entonces le preguntan, oye, mire, disculpe, queremos hablar con el señor Antonio Pérez, camionero. Sí, soy yo, ¿qué quería? Entonces, bueno, pues les puso una excusa, no sé qué diría, no, nada, simplemente para comprobar si ha recibido usted un aviso de, yo qué sé, se inventarían cualquier cosa, ¿no? No, gracias, no me interesa, y ahí quedó la cosa, ¿no? Entonces, Antonio estaba vivo. Entonces ahora vamos a reflexionar, Pedro. Si, sea lo que se manifestó, da un nombre, un apellido, da concreta la profesión de la persona. Un teléfono. Un teléfono, que es lo más importante, un teléfono. Y resulta que llamas, y efectivamente esa persona existe, pero esa persona está perfectamente viva. ¿Qué es lo que se ha manifestado a través de esas letras del abecedario y un vaso? ¿Qué es o qué intenciones tiene para dar mensajes de esas características? ¿Era un ente burlón? ¿Era, quién sabe, por teorizar, era el inconsciente de ese señor que podía estar dormido y en un momento contactó con la Ouija? Pero si así fue, ¿por qué cuenta la millonga de que había fallecido en carretera, no? No sé lo que hay ahí. Un demonio, no sé lo que para se algunos, manifiesta. Un demonio, David, para algunos, ¿no? Un ser del bajo astral. Sí, claro, a ver, aquí teorías hay para todos los gustos, ¿no? Claro. Pero lo interesante es, insisto, los datos que hemos ido repasando, Pedro. Si esto, y además esto lo contaba Jiménez del Oso, que obviamente es una persona bastante seria en lo que respecta a la hora de narrar este tipo de historias, ¿no? Entonces, bueno, a mí esto me hace plantearme muchas preguntas, y todo hay que decirlo, algunas de ellas bastante inquietantes, ¿no? En cualquier caso, este Antonio Pérez, David, existía. Que es un nombre ficticio, que no sé cómo se llamaba el hombre. Sí, pero este hombre existía. Las personas que estaban en la casa de Chicho existían y dieron fe de que eso no era una invención, sino que estaba ocurriendo y que ocurrió de verdad, ¿no? Sí, bueno, la historia la conocemos por Fernando Jiménez del Oso, que la contó en varias ocasiones. Yo no he tenido ocasión de hablar con Chicho, porque bueno, el hombre se murió, ¿no?, hace algunos años, sí. Y no he tenido ocasión de comprobarla o de corroborarla. Esto es lo que contaba, insisto, Fernando, ¿no? Pero que me parece muy significativo porque he recopilado historias hasta cierto punto parecidas, no tan potentes como esta, pero parecidas, de entidades que, digamos, que dicen ser alguien que no es. Esto es muy habitual también, ¿no? Y no solamente pasa en las experiencias de Ouija, también sucede en ocasiones en los encuentros cercanos, ¿no? De entidades, normalmente sin rostro. Estas he recogido muchas y a veces también se presentan como seres familiares a los que obviamente la persona a la que se presentan no les identifica como tales, ¿no? Que es algo también bastante inquietante. Pero lo cierto es que algo parece ser que se manifiesta a través de la Ouija, y yo no sé si da más miedo que sea de tipo espiritual o que tenga que ver directamente con nuestro propio inconsciente. Yo tiendo a pensar que quizás sea más lo segundo que lo primero, pero no sé qué me da más miedo. Si el hecho de que haya una entidad que pueda contactar con nosotros desde otro plano, o que nuestro propio inconsciente juegue de esa forma en ocasiones de manera macabra con nosotros mismos, ¿no?
Hombre, hablamos de ese inconsciente colectivo, ¿verdad? Hablamos de esos cordones de plata que están ahí, hablamos de ese archivo etérico, ¿no? Y se hablan de tantas cosas que al final uno piensa, bueno, pues no sé exactamente eh, a qué obedece pues un fenómeno paranormal como este, ¿no? Si es que puede ser un fenómeno paranormal. En cualquier caso, que nuestro yo superior, nuestro intelecto, nuestra mente se conecte con una persona que no se conoce, que está lejana, que no tiene nada que ver con nosotros y que se conecte con nosotros a través de una tabla, en un momento determinado, una tabla Ouija, en ese inconsciente colectivo, pues no sé, no sé qué pensar, no sé qué pensar. Quizás a lo mejor en esas dimensiones, en esas otras dimensiones que se están descubriendo poco a poco, podría ser que ese espíritu burlón, o como antes tú decías, ¿no? Que a veces nos están engañando incluso desde el más allá, ¿no? Pues que quiera, pues eso, tener pues, una broma, hacerlo pasar mal a ciertas personas, ¿no? Es significativo el teléfono y el nombre de la persona, el teléfono y el nombre de la persona, como para decir, bueno, si eso es así como lo cuenta, pues algo habrá ahí detrás, escondido, ¿no? Sí, una historia llena de giros, desde luego. Sí, yo no sé responderte de forma clara, es decir, yo no tengo nada claro qué es lo que se manifiesta. Insisto, yo he recopilado muchas historias de personas que han hecho este tipo de prácticas, ¿no? Y que han tenido experiencias, en algunos ocasiones satisfactorias, pero la mayoría de ellas un tanto drásticas o macabras. Han pegado muchos sustos con esto. Por eso aprovecho, Pedro, si me lo permites, para recomendar a aquellos que nos estén escuchando que si no tienen, digamos, una mentalidad analítica, crítica y experimental a la hora de abordar este tipo de prácticas, lo más sensato es que no las realicen, porque, insisto, son muchas las historias que han acabado mal en lo que respecta a la práctica de la Ouija, porque produce obsesión. O sea, imaginemos que algo que aparentemente se está manifestando a través de ese tablero nos está dando mensajes que se cumplen, nos dice cosas de nosotros mismos que nadie más sabe, por ejemplo. Claro, ahí cobraría mucha fuerza también la teoría de nuestro propio inconsciente. ¿Quién mejor que nuestro inconsciente para conocer cosas de nosotros mismos que ni nosotros mismos queremos conocer, ¿no? Pero claro, insisto que es algo que a mí me parece bueno, tan revelador como complejo, ¿no? Entonces, lo importante, insisto, es que aquellas personas que quieran enfrentarse a unas prácticas de estas características tengan mucho cuidado, sepan muy bien de con quién se rodean, que tengan clarísimo cuál es el objetivo de la sesión, o sea, esto de preguntar cuándo voy a fallecer, o si alguien de mi familia va a contraer algún tipo de enfermedad. Eso es algo que no es kamikaze, que no va a ningún lado, y que lo único que va a conseguir es sumir en cierto estado de, digamos, de inquietud, cuando menos, a la persona que lo realice. Con lo cual yo desde aquí sí que quiero mandar un mensaje de cautela y también de espíritu crítico ante ese tipo de prácticas, ¿no? Sin romper ese modelo, ese arquetipo, ¿no?, que podemos pensar o tener de que hay una conexión con otros espíritus, igual que lo tenemos en diferentes credos espirituales, pues con ángeles, por ejemplo. ¿Por qué no tenerlos o que existan esos canales de aproximación a esos entes, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Dejemos ahí que yo no sé si alguna vez la ciencia nos demostrará la existencia, bueno, no iba a decirte del gran creador. Lo dudo que la ciencia alguna vez eso lo pueda demostrar, ni tan siquiera a veces lo de los propios ángeles o de esos espíritus de los que estamos hablando muchas veces en este programa. Pero lo que está claro es que en todas las confesiones, en todas las religiones del mundo aparece el yin y el yang, aparecen los entes buenos, los entes malos, los espíritus. Por algo será, entiendo yo, porque no solamente es por creencia y por fe, sino porque hay manifestaciones y hay investigaciones y hay pues casos estudiados, como por ejemplo como lo que tú has hecho, casos importantes donde la gente se ha visto involucrada en situaciones francamente preocupantes y difíciles de resolver, ya no solamente por un sacerdote, sino también por especialistas.
Sí, pero hay que tener muy en cuenta, Pedro, que también juega un papel importantísimo el mundo de las interpretaciones. Claro. Es decir, que tú tengas una determinada creencia y que hay seres inmateriales que nos rodean, está muy bien, es tu creencia y obviamente es absolutamente respetable. Pero el hecho de que una puerta se te cierre sin que tú controles cómo se ha cerrado puede significar que hay una ráfaga de viento, más probablemente al hecho de que haya un ser invisible que ya ha cerrado. Es decir, lo importante no es quizá tanto el hecho de en lo que creemos o lo que dejamos de creer, sino en aquello que podamos demostrar más allá de las puras y duras interpretaciones, ¿no? Ya hablábamos de la Ouija, hay quien considera que cuando se da un mensaje profético probablemente lo ha dado un ser de luz, otro quien considera que sea un ser de la oscuridad, hay quien considera que es un extraterrestre y quien pensará que es nuestro propio inconsciente, o incluso muchos de las personas que han oído hablar del tema de la Ouija también pensarán que lo ha hecho de forma más o menos maliciosa y de forma totalmente consciente uno de los participantes por gastar una broma. Quiero decir, teorías hay para todos los gustos. Normalmente el vaso o la planchet nunca se mueve sola, que esto es un dato muy interesante. Siempre necesita que alguien empuje de una u otra forma, con lo cual a mí me da la ligera impresión de que estamos muy lejos de encontrar respuestas con un mínimo de objetividad científica, ¿no? Sí que se han hecho experimentos científicos. El propio Alex Escola-Gascón, a quien has entrevistado en alguna ocasión, hizo una serie de una investigación súper interesante, por ejemplo, en lo que respecta a las sesiones de Ouija, ¿no? Y bueno, pues diagnosticando finalmente o llegando a la conclusión de que la mayoría de ellas tienen una explicación perfectamente lógica, ¿no? Incluso el experimento de Fantasma Phillips, que también es un clásico, ¿no? En el que una serie de personas crearon una entidad aparentemente, aparentemente no, que era una entidad que era ficticia, y aparentemente esa entidad se manifestaba mediante la Ouija, cuando era una invención creada por ellos, ¿no? No podía existir porque era una creación humana, y aquello se movía, ¿no? Aparentemente. Entonces, que esto auparía aún más la teoría de los movimientos estos, digamos, mioquinéticos, ¿no? De lo que sería el sistema ideomotor. Entonces, cuando se ha estudiado el tema y se ha intentado hacer de forma objetiva, cada vez más se aproximan a la posibilidad de que no sea algo inmaterial, espiritual, extraterrestre o angélico lo que, digamos, se manifiesta a través de la Ouija, sino algo mucho más humano. Pues David Cuevas, periodista y autor, entre otras obras, de Dossier de lo insólito y de los sin rostro, encuentros cercanos con entidades. David Cuevas, muchísimas gracias, compañero, amigo. Gracias. A ti, Pedro. Hablamos pronto. Hablamos. Cuídate mucho, amigo.